En este vídeo vamos a ver los planos en el espacio. Entonces, punto 1, determinación de un plano. Vectores directores y normal a un plano. Dice, dos vectores directores de un plano son dos vectores paralelos al plano e independientes entre sí. Por ejemplo, en este plano, pues tenemos ahí los dos vectores, el vector u y el vector v, que son paralelos al plano, ¿verdad? Porque están contenidos en el plano, pero además son independientes entre sí. Y un vector normal a un plano es un vector perpendicular a dicho plano. Para calcular el vector normal se halla el producto vectorial de los vectores directores. Es decir, que si calculamos el producto vectorial de los dos vectores directores, obtenemos el vector normal. Y el vector normal lo tenemos aquí representado, ¿verdad? Que es perpendicular al plano correspondiente. Dice, determinación de un plano. Un plano queda determinado de tres formas diferentes. Por un lado, dado un punto A y dos vectores directores. De otra manera, el punto B, dando tres puntos no alineados. Estos tres puntos que están no alineados. Porque de esta manera podemos calcular dos vectores directores y tomamos uno de los puntos y ya estamos en el caso anterior, ¿verdad? Y el punto C, dando un punto A y un vector normal al plano. Lo podemos ver gráficamente, pues como tenemos el plano, ¿verdad? El plano de este pi, que está formado por dos vectores directores del plano, que son linealmente independientes, y bueno, y con un punto p sub 0, pues podemos determinar cualquier otro punto del plano con esos valores. Bien, el punto 2, que dice ecuaciones del plano. Los elementos característicos del plano son un punto y dos vectores directores. Entonces, en base a esto, vamos a calcular las distintas ecuaciones del plano. Al igual que en la recta teníamos también distintas ecuaciones, pues aquí pasa lo mismo. Entonces, la primera, la ecuación vectorial, que vemos que sería x igual a más lambda u más mu por v, donde lambda y mu pues son números reales, que si lo ponemos en coordenadas, pues sería de esta otra manera. Si lo vemos con un ejemplo, si nos dan un punto A y dos vectores directores u y v, pues lo ponemos en coordenadas así de esta manera. B, ecuaciones paramétricas, que no es ni más ni menos que como habíamos hecho en las ecuaciones de la recta, ¿verdad? Pues desglosar cada una de las componentes pues de esta manera y así obtenemos las paramétricas. Vemos que antes teníamos solo un vector director, ¿verdad? Ahora tenemos pues dos vectores directores. Para la recta tenemos un único vector director y para el plano pues necesitamos dos vectores directores. Entonces, en el ejemplo anterior, si lo ponemos en ecuaciones paramétricas, pues quedaría de esta manera. Y por último, el punto C, ecuación general o implícita, que viene dada de esta manera: ax más bi más tz más d igual a 0. Y para obtenerla se desarrolla este determinante, que este determinante pues lo obtenemos de aquí, de las paramétricas. Pasamos el punto al otro lado y tomamos después los dos vectores directores, ¿verdad? Entonces nos queda aquí, por ejemplo, en este ejemplo, x menos 3, y más 4, z menos 2, y después este es el vector director, el 1, 2, menos 1, ¿verdad? Y el 4, 3, 5, los vectores directores. Y esto lo igualamos a 0 porque tienen que estar en el mismo plano. Entonces resolvemos este determinante y obtenemos el plano correspondiente. En el plano correspondiente en la ecuación de forma general o implícita. Y dice, la forma más habitual de dar la ecuación del plano es la forma general. Punto 3. Ecuación de un plano conociendo el vector normal. Dice, la ecuación del plano que pasa por el punto A
y tiene un vector normal entonces la ecuación del plano se calcula de esta manera. Es decir, a por x menos a1, la componente primera del punto A, más b por y menos a2, más c por z menos a3. Y recíprocamente, dada la ecuación de un plano, si tenemos esta ecuación de un plano, un vector normal es n igual a ABC. Es decir, que las componentes del vector normal pues son el coeficiente de la x, el coeficiente de la y y el coeficiente de la z. Ejemplo. Dice, halla el plano que pasa por este punto y que es perpendicular a la recta esta de aquí. Bueno, pues entonces, el vector director de la recta es perpendicular a los vectores normales de los planos de las ecuaciones implícitas. Es decir, es perpendicular al vector normal de este plano y al vector normal de este otro plano. Nosotros lo vamos a ver aquí en este ejemplo. También podríamos haber puesto esta recta en ecuaciones paramétricas, por ejemplo, y ahí tenemos su vector director. Pero bueno, lo vamos a hacer de esta manera también para ver cómo se hace. Entonces, como el vector director hemos dicho que es perpendicular a los dos vectores normales, entonces tomamos la A, la B y la C de este primer plano, ¿verdad? 1, 2, 1. 1, 2, 1. Tomamos el otro vector normal del otro plano y entonces calculamos el producto vectorial, ¿verdad? Y esto nos da el vector que es perpendicular a esos dos vectores normales. Entonces, ya tenemos el vector director de la recta. Entonces dice, el vector director V es normal al plano. Porque el plano, recordamos, que es perpendicular, tiene que ser perpendicular a la recta, esta que nos dan, ¿verdad? Entonces, n, el vector normal del plano, es igual a v. Y habíamos visto anteriormente que cuando tenemos la ecuación para buscar la ecuación del plano que pasa por un punto y tiene un vector normal, pues lo hacemos de esta manera. Entonces planteamos esto mismo en nuestro ejemplo y lo que nos queda es 6, que es el vector normal, por x menos 2, que esto es uno de los puntos, ¿verdad? El punto que nos da aquí, este punto. Entonces, x menos 2 menos 1 por y más 3 menos 4 por z menos 5, esto lo igualamos a 0. Entonces, desarrollamos esta ecuación y obtenemos aquí la ecuación del plano buscada. Repito que esto se puede hacer de varias maneras. Punto 4 dice plano determinado por 3 puntos, A, B y C. Entonces dice, se toma un punto A, B o C y dos vectores directores. Ejemplo, haya el plano que pasa por los puntos este y este. Entonces lo primero, se toma un punto, el que queramos de los tres. En este caso tomamos el punto A. Y los vectores directores, que están formados por AB y AC en este caso. Entonces, para calcular ahora el plano determinado por esos 3 puntos, pues lo que hacemos es montar el determinante. Y para ello será x menos la componente primera del punto, es decir, menos 1, ¿verdad? Y menos la segunda componente del punto y z menos la tercera componente del punto. Y después ponemos los dos vectores directores, el 1 menos 2, 4 y el 2 menos 3, 5. Lo igualamos a 0 y obtenemos aquí ya la ecuación del plano generada por esos 3 puntos que nos da. Por último, el punto 5, incidencia entre punto y plano. Dice, un punto está en un plano si verifica su ecuación. Ejemplo, ¿está el punto 2, 3, 1 menos 2 en el plano, en este plano? Es decir, esto sería una pregunta, ¿verdad? Nos preguntan si está. Y dice, si el punto está en el plano, se verifica su ecuación. Entonces sustituimos el punto en esta ecuación de aquí y obtenemos que efectivamente que esto es igual a 4, que es esto de aquí, ¿verdad? Por lo tanto, entonces decimos que ese punto sí verifica esa ecuación del plano.
Bien, pues esto es todo respecto a los planos en el espacio.